tener acceso directo. Ok. Siguen llegando. ¿Les consideraremos tardanza o qué? Están, a ver, ¿quién más? Álvaro, Jorge Luis. Ya, ahora sí creo que estamos todos. Ahora sí creo que estamos todos. Buenas noches, buenas tardes, Paola. Como ustedes son un grupo numeroso, no puedo conocer a todos, y mucho menos por este medio. Así que vamos a intentar hoy día conocernos algo más. Hoy día vamos a hablar algo acerca de técnica operatoria y algunos principios de asepsia y antisepsia. Esta clase está muy en relación con el seminario número 2. Recuerden que el grupo 3 y el grupo 4 tienen a cargo estos seminarios. Entonces, parte de la clase, acá van a tener algunos ítems que van a poder desarrollar en el seminario y podemos ir avanzando con algunas dudas, algunas preguntas que tengan al respecto. ¿Ok? Entonces, es imposible poder dar la clase en el tiempo que tenemos, básicamente porque esto se compone de dos grandes partes, como vamos a ver después. ¿Ok? Bien, entonces, yo creo que ya está todo. Voy a cerrar ya la sala porque si no, nunca empezamos. Bien. En primer lugar, quiero saber si les ha llegado a través del Patmos algo del material que he puesto, sea en Patmos o en Classroom. Yo creo que sí, doctor. ¿De qué materiales estás hablando? ¿Del video ese de los jabones? Bueno, ese es un material, por ejemplo. Sí. Un material es ese, un video material. Rosario Meléndez, ¿revisaste algo en el Classroom o en Patmos? Hola, Rosario. Me avisan si tienen problemas con su audio. Ella escribió por el chat, dijo que sí. Eso es lo que estoy viendo acá. Voy a poner mejor en chat, porque si no, voy a tener dificultades. Vamos a poner acá en el chat. Si tienen micrófono, me gustaría que por favor hablen con el micrófono. No tengan miedo de hablar. No tengan miedo de hablar porque es la mejor manera. La comunicación es una habilidad humana que Dios nos dio y hay que usarla. Hay que usarla. Es la mejor manera de comunicarse. Hablando, viendo. Particularmente, ya les he dicho, si van a hablar, van a participar, pongan su video en el momento que participan para yo poder conocerlos. Es la única forma de poder conocerlos, a través de su voz, a través de su imagen. ¿Ok? Bueno, a ver, Ana Fernanda. Ana Fernanda, tuviste oportunidad de poder revisar algo de las publicaciones? ¿Le diste una ojeada, como se dice? Ana Fernanda Rojas. Doc, sí, buenas noches. No, Doc, Hola, no logré entrar. no lograste todavía entrar. Ya, perfecto, No. muy bien. Ya. A ver, una persona que haya entrado y haya ojeado algo de alguna de las cosas que coloqué en alguna de estas plataformas. Doc, A ver, Meli, doctor, ¿pudiste ver yo algo? sí he revisado primero el Classroom y he visto Ya. que usted ha subido un par de clases y además una tarea.
de la desfibrilación. Y también hay dos clases que usted subió, una de heridas y suturas, y uno y el dos, pero también he visto material de el mes de junio, el mes de mayo, eso no corresponde, ¿verdad? No, y relacionado con la clase de ahora, es a lo que yo me refiero, ¿no? Hay varias clases. En el Classroom hay varias, pero la clase de ahora es técnica operatoria y principios de asepsia y antisepsia. Ya, eso en el Classroom no está. No, no han podido verlo. Sí, según lo que yo he buscado, pero en el ¿Te has PAD, unido a la clase, sí, Meli? sí, Doc, Ya estás unida ya. sí. Ah, ya, porque si estás unida, tienes acceso a la clase. Deberías tener acceso a la clase. Chicos, creo que tienen que revisar de nuevo su correo porque creo que el doctor a algunos les ha enviado por ahí. Al menos yo ingresé por ahí. No revisé en su completo, pero sí vi que había algunos recursos ahí. Así es, Arnold. Efectivamente, a todos les he enviado a su correo una invitación, por lo menos a los que tengo en lista, a los que hasta ahora tengo en lista, han recibido en su correo de Gmail, en su Doctor, correo de... buenas tardes. Hola, Arely. Yo he entrado, hay un video de técnica de colocación de bata y también hay una tarita de Ed Puzzler, si no me equivoco. Pero cuando intenté ingresar me sale que hay un error de cuenta o algo así, error de Google Classroom. Me Ya. pide su profesor que lo agregue a su clase conectada de Google Classroom. No me dejó Ah, abrirlo. ok, perfecto, sí. Efectivamente, como les digo, tanto en Patmos como en Classroom les he colocado algo de lo que no voy a poder completar en toda la clase. Generalmente son videos, a veces pueden ser artículos, a veces puede ser algún foro, ¿no? De opinión. Entonces, o por ejemplo el Edpuzzle, ¿no? Donde hay un video relacionado a la clase de ahora. He visto que en el anterior al final, muchísimos de los que no podían han podido, no sé cómo lo han hecho, pero han podido, ¿no? Yo les dije que al final esto es como una cuestión adicional a las clases para reforzar las clases que no podemos completar de repente de la manera que quisiéramos que ustedes puedan aprender. ¿Ok? Pues es por eso que yo para poder saber cómo están llevando esto necesito las observaciones de ustedes. Si ustedes no me hacen las observaciones, entonces yo prácticamente voy a pensar que todo está correcto, que todo está muy bien, que todo está funcionando y voy a confiarme en eso. Entonces, me gustaría, para eso tienen mi correo, tienen el WhatsApp, tienen a su delegado. Arnold me ha hecho varias observaciones, ¿no? O de repente hay problemas con vuestro correo. Entonces, me gustaría que me envíen, a los que me han enviado, he tratado de responderle a todos los que me han enviado alguna duda, alguna pregunta, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún inconveniente, lo vamos a ver luego. Muy bien, lo cierto es que revisen sea por Classroom o sea por Patmos. Si no pueden revisar por Classroom, pueden entrar por Patmos. Los mismos videos, los mismos foros van a estar publicados ahí. ¿Ok? Entonces van a encontrar material que deben revisar, que es parte de la clase. ¿Ya? Deben revisarlo. Los que tienen acceso a Edpuzzle también pueden revisar ese video, que es un video de resumen muy importante con respecto a lo que estamos haciendo. Bien, muchas gracias por vuestras observaciones. Como ustedes entenderán, a veces no... Sí, dime. Yo tengo una consulta. ¿Eso Dime, todo Leticia eres, ¿no? Sí, es que mi nombre está mal y no lo puedo cambiar porque así lo pone la plataforma. Oh, ok, sí. Perdón. Estas tareas Dinos, todas Leticia. valen nota a nosotros o es solo como para Por supuesto, presentarle. todo... A ver, todo el que tiene una... logra acceder... Hay algunas que son tareas y otras que no son tareas, ¿no? Entonces, hay algunos que son foros de opinión. Para yo poder formarme... A ver, primero, ya les dije al inicio de mi clase, cuando inicié el curso, que para mí la evaluación de un alumno no depende de una nota. A mí me parece, y no solo soy yo, sino muchos docentes que nos dedicamos a la docencia superior, sabemos de que un examen no evalúa realmente lo que conoce o sabe o las habilidades que tiene un alumno. Entonces, la manera más correcta de poder evaluar a un alumno es en diversas circunstancias, ¿no?
Una de ellas puede ser una clase, una de ellas puede ser una exposición, una de ellas puede ser una opinión, una de ellas puede ser su capacidad creativa, otra puede ser su capacidad de iniciativa y una serie de cosas así. Entonces, eso es lo que yo estoy tomando en cuenta para ustedes. Entonces, es por ello que les envío por ambos lados. Si usted no puede ver el video por Classroom, pues lo puede ver por el otro lado. Sí, Obviamente, mi sí. pregunta es porque al momento de entregarlo, ¿por dónde tenemos que entregar? Porque, por ejemplo, en Classroom, lo de jabones Por cualquiera. antibacteriales no está como tarea. Por cualquiera lo Está... puede enviar. Yo los he recibido. Todos Ya. los que han hecho los he recibido. Hay algunos que incluso han hecho copia o foto de lo que han hecho. Hay varias maneras que han logrado. Y lo más importante es que ustedes deben hacerlo para que aprendan, ¿no? Quizás Ya. eso es lo más importante, que ustedes deben tomarse el tiempo de poder utilizar el material para aprender. Entonces, sí, no se preocupen. A ver, alguien se está conectando. Ah, ok, ya listo. Bien. Entonces, yo les animo y les invito a revisar el material más que por... Más que para la clase o más que para la nota, lo hagan para que ustedes puedan aprender, chicos. Entonces, ese quizás debe ser la principal motivación para ustedes, ¿ok? Doctor, una Y pregunta. dime, Yelitza. Al momento de realizar una tarea, por ejemplo, en Edpuzzle, En el Puzzle, ya. terminas de hacerlo y te sale tarea completada, ¿no? Y ya te Ajá. sale 80 sobre 100 puntos. Así, ¿eso ahí ya queda o hay que enviarle el screen o El algo? sistema es automático. El sistema de Edpuzzle es automático. Es decir, si usted empieza a ver el video, automáticamente contabiliza cuánto tiempo ve el video, cuántas veces ve el video, si responde la pregunta, si no responde la pregunta, si lo ve una vez, si lo ve 2 veces, si lo ve 5 veces. El sistema es automático. O sea, usted no tiene que hacer nada, automáticamente registra todo. Basta que usted está asociado, ¿no?, a la clase. Ok. Los Ok, que no doctor. han tenido oportunidad de ingresar, bueno, hay algunos problemas que seguramente han tenido, pero la mayoría, creo que si no casi el 100% me ha enviado. Lo voy a enviar de todas maneras, quizás no con todos, pero con el delegado. Si alguno por A o B no puede ingresar y quiere de todas maneras ver el material, también podemos tener un acceso directo para que puedan, el material es material sacado del internet, sino que son obviamente evaluados por los docentes, manejados en el sentido de qué es lo que queremos que aprendan, ¿ya? Ese es el objetivo de este material adicional que tenemos. Hoy día vamos a ver algo de técnica operatoria. Y cuando hablamos de técnica operatoria, tenemos que irnos a esta figura. Si nosotros vemos, imagínense una sala de operaciones, ¿no?, por allá por los años 1880, 1850, ¿no? Un gran cirujano, Billroth. Esta es una pintura de Billroth. Recuerdan que hay las grandes operaciones de Billroth 1, Billroth 2 de estómago, ¿no? Esta era la forma en que se operaba en esos tiempos. Imagínense usted, este es el quirófano de esos tiempos. Así se operaba. El gran maestro, el gran cirujano al centro, con su ayudante, alrededor los asistentes o los pasantes, ¿no? Alrededor estaban mucha gente, podrían estar estudiantes de medicina, incluso gente que no estudiaba medicina. Y mire el gran cambio que hemos dado hasta ahora. Ahora generalmente esta es una sala de operaciones, de esta manera operamos, de esta manera nos vestimos, usamos gorros, usamos mascarillas. En esos tiempos no se usaban ni guantes, no se usaban ni mascarillas, ¿no? Entonces ha habido un gran cambio para dar un salto desde el nivel de esas operaciones hasta llegar a este nivel donde usamos incluso electrobisturí o bisturí armónico y
y una serie de cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. El tema de hoy es algo acerca de la técnica quirúrgica. ¿Pero qué es la técnica quirúrgica? Entonces, yo más de darles conocimientos básicos, voy a invitarlos a conversar, a reflexionar sobre lo que es la técnica operatoria. ¿Qué es la técnica operatoria? Pero para poder entender esto, hay que entender la historia. Es por eso que les traje a recuerdo cómo eran los quirófanos de esos tiempos. Los hombres que no conocen la historia, decía Aristóteles, estás condenados a repetir. Sí, dime, Wendy. ¿Podría presentar su pantalla? Porque se ve borrosa la diapo que usted está presentando. No podemos hacer bien. Si podría ampliar la pantalla, ¿te refieres? Ajá, como presentar, porque las diapositivas... Ah, la ampliamos la pantalla. Ahí, ¿ves mejor? ¿Qué tal? Sí se ve, doctor, un poco. Ya, correcto. Entonces vamos ampliando la pantalla porque en algunos es muy pequeño o están de repente con celular, ¿no? Entonces es más difícil ver pues en un celular. Bien, entonces, como decíamos en una clase anterior, siempre vamos a encontrar a estos tres agentes, a estos tres intervinientes en cualquier parte de lo que llamamos salud, ¿no? Y para esto tenemos el huésped, el medio ambiente, ¿no? Y el agente. Y también cuando hablamos de quirófano, cuando hablamos de técnica operatoria, tenemos que hablar de estas tres cosas, porque estas tres cosas tienen que ver mucho en relación a la evolución que ha tenido la técnica operatoria. Para poder llegar al quirófano, tal y cual como nos conocemos hoy día, donde tenemos un paciente en una camilla de sala de operaciones y a los cirujanos vestidos de esta manera con su asistente enfermera, ha tenido que haber una serie de cambios en estos tres aspectos. En el medio ambiente, en relación al desarrollo del quirófano, a la construcción de las salas de operaciones, al diseño de una sala de operaciones, al diseño de materiales, de instrumentos, al diseño de elementos que puedan facilitar las cirugías de esos tiempos. Imagínense que la cirugía de esos tiempos era diferente a como conocemos hoy día. Entonces, ha tenido que haber un desarrollo de toda esa área. Pero no solo eso, ha tenido que también haber un desarrollo del huésped, de la persona, ¿no? ¿En qué sentido? Y acá quizás podríamos cambiar un poco en relación no al hospedero, sino en este caso a la gente que es el cirujano, llamado barbero desde antes, ¿no? El desarrollo de la cirugía a lo largo de los años, la forma en que el ser humano ha ido aprendiendo. Recuerden que los accidentes vienen desde acá, apareció el ser humano en la Tierra. Ha tenido que haber situaciones en las cuales no solo ha sido necesario utilizar la medicina clínica, es decir, en los tiempos antiguos dar las pociones, dar las hierbas y una serie de cosas, sino que siempre ha habido necesidad de utilizar la técnica quirúrgica. Cuando ha habido un accidente, cuando ha habido una fractura, ¿no? Cuando han tenido que utilizar de repente técnicas no conocidas para ese entonces, pero que el ser humano ha ido desarrollándolas a través de su inteligencia, a través de su capacidad de poder discernir, ¿verdad? Entonces, ha tenido que haber un desarrollo. Por otro lado, ha tenido que haber un desarrollo también en el control de ciertos elementos. Fundamental en la cirugía es el conocimiento de la infección, el conocimiento de que hay gérmenes que pueden infectar, que pueden colonizar una herida y hacer que una cirugía vaya al fracaso. Así pues, según la historia, se sabe que el tratamiento de las fracturas viene de años. El uso de las suturas es de milenios de años, ¿no? El ser humano ha tenido que ir también desarrollando el control de las infecciones.
el control de los agentes que producían la ineficacia dentro de la cirugía. Entonces, es por eso, es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que pasó en esos tiempos, cómo se desarrolló la cirugía. Este cirujano Billroth, al que vimos anteriormente en esa foto, señaló que solo el hombre familiarizado con la ciencia del pasado es competente para colaborar con el avance de la ciencia hacia el futuro. Si ustedes logran entender el pasado de la cirugía, el pasado de la medicina, podemos avanzar hacia el futuro. Qué importante conocer esto. Y bueno, cuando hablamos de técnica quirúrgica, siempre tenemos que conocer de dónde viene esto. Y es importante saber que cirugía deriva de las palabras, de dos palabras griegas, ¿no? Que tienen relación con trabajo y con las manos. Y esa es la diferencia entre el cirujano y el clínico. Esa es la diferencia cuando usted empieza a estudiar medicina y al final va a tener que decidir entre las dos grandes áreas de la medicina clínica y la medicina quirúrgica. La medicina quirúrgica está relacionada con el trabajo médico y con el trabajo de las manos. ¿Ok? Sin embargo, el conocimiento ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La verdad antigua es mentira ahora, y lo que anteriormente de repente se consideraba como mentira es vista como verdad en estos momentos, ¿no? Este mismo cirujano Billroth, el gran cirujano de esos tiempos, que operaba estómago y una serie de grandes cirugías, imagínense que estableció como un axioma que aquel cirujano que intente suturar un corazón se hará merecedor de perder la estima de sus colegas. En los tiempos de Billroth era imposible suturar el corazón. No se podía concebir en la mente de un cirujano poder suturar el corazón. Sin embargo, eso hoy día es una gran mentira. La historia de la cirugía nos aconseja ser prudentes, a recordar que muchas de estas teorías que decíamos se convierten en realidad y a la inversa, ¿no? Por ejemplo, William Harvey, el que demostró cómo se produce la circulación de la sangre. Él aceptó sin reparos que había espíritus vitales que actuaban sobre el corazón. Y era una verdad de esos tiempos. Paré, que es otro gran cirujano que ha contribuido mucho al desarrollo de la cirugía, él creía firmemente en la existencia de las brujas. Y otro de estos cirujanos, Bernard, consideraba que el microscopio era un instrumento inútil y que no valía la pena su desarrollo. Sin embargo, vemos que el microscopio ha seguido desarrollándose hasta la actualidad. La técnica quirúrgica no ha sido la misma a lo largo del tiempo. Recordemos que la medicina como tal siempre ha sido la medicina clínica. La medicina quirúrgica no era reconocida en los tiempos antiguos. Los que se dedicaban a la cirugía generalmente eran los que se dedicaban a la barbería, los que se dedicaban a la peluquería. La parte de la medicina que consistía en las sangrías, en drenar abscesos, en reparar fracturas, no estaba destinada en esos tiempos para los médicos, sino para las grandes compañías de barberos. Sin embargo, a medida que la ciencia fue desarrollando y los médicos mismos fueron desarrollando la cirugía, llegó el momento en que tuvo que tomarse una decisión, y esta decisión la tomó Enrique VIII de Inglaterra, donde pudo al fin y al cabo unir a través de un acta de reunión en la cual fusionó la compañía de barberos y la de cirujanos, convirtiéndose así los barberos al final en cirujanos, en personal médico que trataba la salud de otra manera. La historia de la cirugía es interesante porque nos permite entender el razonamiento de esos tiempos. Miren ustedes
esta pintura en la cual se extrae la piedra de la locura. Se pensaba que la locura, ¿no?, tenía una connotación, ¿no?, de tipo enfermedad que estaba alojada en el cerebro. Y entonces las personas que eran orates generalmente eran llevados a juicio por brujería, los condenaban, los quemaban y los mataban. Entonces, una manera de salvar a estas personas, los cirujanos, a estas personas que no tenían conciencia real, era a través de estas operaciones, extrayendo, entre comillas, la famosa piedra de la locura, ¿no? A medida que se ha ido desarrollando la cirugía, los instrumentos han tenido que ir desarrollándose. Y si miramos nosotros los instrumentos de esos tiempos, vamos a encontrar una imagen como esta que están viendo, ¿no? Esto ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo en el lado A, el material de cirugía, pero generalmente con elementos de madera. Esto por el año 1891. Esto tuvo que ser al final cambiado totalmente cuando empezaron a progresar los conceptos sobre asepsia, antisepsia, esterilización, desinfección. Dado que la madera no podía esterilizarse por el vapor, entonces tuvieron que hacerse material quirúrgico hechas de acero, que se mantiene hasta la actualidad. Se mantiene hasta la actualidad. Otro de los hitos importantes que ha desarrollado la medicina para que la técnica quirúrgica se desarrolle es el uso de la anestesia. La anestesia ha sido vital para que los actos quirúrgicos se puedan desarrollar adecuadamente. En tiempos antiguos, antes del 1845, 1846, la cirugía se realizaba generalmente haciendo de que el paciente, ¿no?, fuera sometido a la fuerza de varias personas. Se le hacía beber licor abundante para que esté en estado etílico y de esa manera se pudiese proceder a cualquier operación. Así pues, dos dentistas son los pioneros del desarrollo de la anestesia o del inicio de la anestesia, y por supuesto esto va a favorecer a la técnica quirúrgica a lo largo del tiempo. Horace Wells en 1844 extrajo un diente a través de la inhalación de óxido nitroso. Hizo una demostración en el hospital de Massachusetts, ¿no? Sin embargo, cuando hizo inhalar el óxido nitroso, no funcionó. El paciente empezó a gritar y Wells prácticamente quedó fue abucheado, fue una demostración fallida, pasó la vergüenza de su vida. Sin embargo, otro dentista, Morton, al observar este fracaso, probó como anestésico el éter e hizo la misma demostración de estos efectos y realizó una extracción dental inhalando el éter impregnado en su pañuelo, dando el inicio a la era de la anestesia que ha desarrollado grandes cosas, ¿no? 1889, grandes cirujanos, un gran cirujano, Thomas Ekins, ¿no?, desarrollando la cirugía, pero miren ustedes cómo la cirugía de esos tiempos se desarrollaba sin gorros, sin mascarillas, ¿no? Y es por primera vez que aparece los inicios de la instrumentista dentro del equipo quirúrgico, ¿no? A lo largo de los años, la cirugía ha ido desarrollándose en forma progresiva, ¿no? Y podemos recordar de que seguirá desarrollándose siempre y cuando nosotros podamos entender lo que ha pasado en el pasado.
Entonces, cuando hablamos de técnica quirúrgica, nos referimos al conjunto de maniobras, al conjunto de prácticas quirúrgicas que nos permiten realizar una cirugía óptima. Podríamos decir que es un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas que se siguen durante un acto quirúrgico. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con técnica quirúrgica o con técnica operatoria. Recordemos, pues, que la técnica quirúrgica o técnica operatoria son ese conjunto de maniobras, de prácticas, de métodos, de técnicas que debemos seguir los que nos dedicamos a la cirugía, sean médicos, sean enfermeras, sean técnicos, sean personal de servicio, que van a permitir que se realice un acto quirúrgico de la mejor manera y con los mejores beneficios para el paciente. Y debemos diferenciar dos grandes áreas, una técnica quirúrgica general y una técnica quirúrgica especial. ¿Ok? Hay una técnica quirúrgica general que es llevada a cabo por todos los que se dedican a la cirugía. Y hay una técnica quirúrgica especial que son procedimientos y maniobras específicas de determinadas especialidades o de determinados cirujanos de determinados órganos o áreas del organismo. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien estas dos cosas. Todo aquel que se va a dedicar a la cirugía tiene que aprender las técnicas quirúrgicas generales, porque las va a poder usar a cualquier área de la cirugía. Y cuando hablamos de técnicas quirúrgicas generales, hablamos de muchas cosas y recordamos acá lo que decíamos del medio ambiente, del huésped, de la gente. Porque son procedimientos que deben ser parte de la práctica que debe realizar cualquier cirujano en la especialidad correspondiente. Y acá tenemos que considerar el ambiente, el manejo, la instrumentación y la manipulación. Entonces, todo cirujano generalmente debe operar en un ambiente adecuado. Estos ambientes pueden ser de dos tipos. Los ambientes propiamente dichos, llamados quirófanos o centros quirúrgicos, y los ambientes no propiamente dichos. Hay cirujanos que tendrán que hacer la cirugía, por ejemplo, en una sala de emergencia, en una sala de hospitalización, en la camilla del paciente, no necesariamente en la sala de operaciones. Por eso hablamos nosotros de un ambiente. Pero en ese ambiente, sea la sala de operaciones, sea la cama del paciente, sea el suelo a veces, sea el sitio donde ocurrió el accidente, el cirujano tiene que tener un manejo, tiene que tener pautas de manipulación, criterios de instrumentación que le permitan realizar una cirugía adecuada. ¿Ok? Esa es la técnica quirúrgica general. Por otro lado, existen la técnica quirúrgica especial. Son aquellas técnicas que son específicas para cada intervención, ¿verdad? Entonces, hay especialidades, diversas especialidades quirúrgicas. Habrá pues el neurocirujano, que tendrá técnicas quirúrgicas especiales de neurocirujano. Por ejemplo, la extracción de un tumor del cerebro. Por ejemplo, el clipado de un aneurisma cerebral. Habrá técnicas, por ejemplo, de los cirujanos gastroenterólogos o cirujanos de abdomen, como la apendicectomía, la colecistectomía, la esplenectomía. Habrá técnicas quirúrgicas de los traumatólogos, como la artroplastía. Habrá técnicas quirúrgicas especiales de los cirujanos plásticos, como por ejemplo hacer un injerto, un colgajo cutáneo. Habrá técnicas especiales de los otorrinos, por ejemplo una amigdalectomía, etcétera, etcétera. Entonces, esas técnicas quirúrgicas requieren un procedimiento especial que será estudiado en cada ítem en el cual se desarrolle. Nosotros hablaremos algo de la técnica quirúrgica general y hablaremos generalmente de la técnica quirúrgica abdominal, que es la más frecuente, que es la más conocida.
Las otras técnicas quirúrgicas especiales serán desarrolladas cuando ustedes lleven cada una de las subespecialidades que desarrollarán a lo largo de sus estudios de medicina. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, ¿Seguro? doctor. ¿Seguro? Bien. Vamos entonces a continuar conociendo las técnicas quirúrgicas generales. Vamos a hablar algo acerca de la técnica quirúrgica general. Y cuando hablamos de la técnica quirúrgica general, tenemos que hablar de múltiples cosas que obviamente el tiempo no nos va a dar. Yo les voy a dar pautas generales de qué cosa debemos hablar. Los que van a hacer el seminario número 3 y número 4, recuerden, el grupo 3 y el número 4 van a tener que ampliar estas cosas que yo voy a desarrollar acá. Por ejemplo, el primer punto que tenemos que conocer es el quirófano o la sala de operaciones. Tenemos que conocer qué es un quirófano, cómo se conforma, dónde debe estar ubicado, qué criterios tiene para colocarse en determinado lugar de un hospital. Por otro lado, ¿qué implementación debe tener? ¿Qué es una mesa de operaciones? ¿Qué tipo de mesas de operaciones hay? ¿Qué iluminación debe tener un quirófano? ¿Qué ventilación debe tener un quirófano? ¿Saben ustedes que los quirófanos tienen que tener a veces ventilación a presión positiva? ¿Qué cosa es un monitor? ¿Cómo debe tener un aspirador y qué tipos hay? ¿Qué es un electrobisturí? ¿Qué es una mesa de Mayo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su uso? Entonces, todas estas cosas se pueden desarrollar punto por punto para conocer qué cosa es cada cosa y para qué sirve y cuál es su uso. Hay elementos de suplemento dentro del quirófano de sala de operaciones, ¿no? Como por ejemplo el lavado, el arsenal quirúrgicas, el depósito de muestras, ¿no? Las salas de administración, etcétera, las salas de proveídos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que ver dentro del quirófano. Cuando hablamos pues del quirófano, hablamos de la sala de operaciones o del centro quirúrgico, como se le llama actualmente. ¿Qué zonas tiene? ¿Qué cosa es la zona negra? ¿Qué cosa es la zona gris de un quirófano? ¿Qué es la zona blanca de un quirófano? Porque esto nos va a permitir desarrollarnos y desempeñarnos adecuadamente cuando estemos en un quirófano. Por el momento ustedes no tienen la oportunidad de hacer presencial las prácticas, pero va a llegar el momento porque ustedes van a ser médicos y van a tener que ingresar a un quirófano. Van a tener que ingresar a una sala de operaciones y deben tener los conocimientos adecuados para hacerlo. Este es un plano, no sé, ¿se logra ver bien el plano? ¿Lo ven bien? Un poco borroso. Sí, ¿Un no poquito se distingue borroso? muy bien. Por lo menos se ven unas partes acá medio de color naranja, ¿no? Este Sí. es más o menos un plano de un quirófano. Hay varios modelos, pero todos tienen más o menos la misma estructura. El centro quirúrgico es todo. Y dentro del centro quirúrgico van a haber áreas. Van a haber algunas áreas que son áreas que no están estériles o que tienen mayor riesgo de infección. Esas son las llamadas zonas negras. Como por ejemplo los vestidores que están acá en el centro, los vestidores, el almacén, los vestidores de mujeres, los vestidores de varones, etc. Esta es la llamada zona negra. Es la zona por la cual generalmente discurren las personas que están contaminadas. Por otro lado, hay una zona intermedia, que es un pasadizo donde está la palabra quirófanos. Hay un pasadizo largo. Es un pasadizo intermedio en el que tiene relación donde están los lavados de manos, las áreas de esterilización, las áreas donde están almacén. Ese estado intermedio, ¿no? Es la zona gris. Es la zona a la cual tienen que ingresar, ¿no? Deben ingresar generalmente
el personal, pero con su ropa de sala de centro quirúrgico. En la parte negra, obviamente pueden ingresar cualquier persona, pero en la parte gris, en la parte intermedia, es decir, dentro, solo pueden ingresar habiéndose colocado la respectiva ropa de centro quirúrgico. ¿Ok? Por otro lado, ¿no? Hay una parte que está donde dice quirófano 1, quirófano 2, que está de color naranja, no sé si lo tendrán así en su pantalla, pero en la cual ustedes pueden ver que ese es el quirófano estrictamente dicho, es decir, aquel sitio en el cual el paciente va a ser operado. Esta es la zona blanca. Aquí el personal que se encuentra, tiene que estar vestido con la ropa quirúrgica y con la ropa estéril. No puede estar con cualquier ropa. Tiene que estar con bata estéril, como vamos a aprender posteriormente. ¿Ok? Por supuesto que no se operaba anteriormente así. Por ejemplo, esta es una intervención quirúrgica del siglo XVIII. Miren, vea, así se operaba, ¿no? Este es un quirófano del año 1822 en Inglaterra. Así lucía un quirófano. Este es un quirófano a principios del siglo XX, ya con elementos metálicos, más privado, ¿no? Este es un quirófano ya más desarrollado de los años 60, donde ya encontramos las cialíticas, ya encontramos una mesa, ya encontramos anaqueles, ya encontramos puertas especiales. Todo lo que ustedes van a ver, todo eso ha ido cambiando, ha ido variando, ha ido desarrollando. Este es un quirófano más o menos del año 75. Miren los cambios que ha pasado desde esos tiempos hasta estos años, ¿no? Un quirófano de finales del siglo XX luce de esta manera. Un quirófano ya más desarrollado del siglo XX lucen ahora de esta manera, donde están integradas prácticamente los quirófanos del futuro, ¿no? Generalmente está integrado todo con un sistema multimedia, integrado con tomografías, con resonancias, con sistemas de rayos X automático, con cirugía robótica, con diferentes elementos de último desarrollo. Obviamente esto sigue desarrollando progresivamente y no sabemos hasta dónde llegará a los tiempos cuando ustedes ya sean médicos o ya sean cirujanos. Entonces, para desenvolverse en este ambiente de quirófano, para desarrollarse en este ambiente, hay que tener ciertas pautas, ciertos conocimientos generales de técnica quirúrgica para poder tener un comportamiento adecuado, ¿no? Un manejo especial, de tal manera que se lleve siempre dentro de la asepsia adecuada, como vamos a ver después. Porque uno de los elementos que más peligro se tiene, al que le tenemos más temor los cirujanos, es la infección quirúrgica, porque es la causa de morbilidad, de mortalidad entre los pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque es lamentable ver que un paciente entre a operarse de una patología no infecciosa y termine con una infección de sitio operatorio. Es por eso que el desarrollo de las técnicas asépticas viene de antes, viene de hace mucho tiempo. Desde que Semmelweis, como describiéramos en la clase anterior, propuso el uso obligatorio del lavado de manos y notó cómo las infecciones puerperales, la famosa fiebre puerperal, disminuyó desde que se lavaron las manos los estudiantes y médicos que atendían
o hacían las disecciones en cadáveres, ¿no? Se vio cómo cayó pues progresivamente las infecciones por fiebre puerperal. Es realmente triste conocer la historia de Semmelweis, porque fue uno de los que prácticamente el pionero de lo que es el lavado de manos para la prevención de las enfermedades. Sin embargo, la ciencia de ese tiempo no le creyó. Los médicos de ese tiempo se burlaron de él e incluso llegaron a catalogarlo de loco. Imagínense, terminó en un centro para locos, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. El desarrollo y el entendimiento de las infecciones a través de Louis Pasteur y el desarrollo de Lister, donde ya se establecen los famosos términos de asepsia, antisepsia y el uso del fenol como el primer antiséptico. Entonces, empezamos ya a hablar de asepsia quirúrgica, ¿no? Pasteur decía que si él hubiera sido cirujano, ¿no? Y convencido del peligro de los microorganismos, él usaría solo instrumentos y material limpio y procesado por calor. Lavaría sus manos antes de operar. Esto es fácil y sencillo. Miren que esos conceptos de 1800 y pico siguen vigentes en la actualidad y mucho más con la era del COVID-19 han cobrado importancia tal que el lavado de manos desde esos tiempos ha vuelto a catapultarse como el elemento principal para la prevención de las infecciones. Diferenciamos pues dos conceptos importantes antes de continuar esta conferencia. Los conceptos de asepsia y antisepsia. Los que tuvieron la oportunidad de poder ver algunos de los videos que puse en las plataformas podrán entender un poco mejor. No nos confundamos con estos dos términos que frecuentemente son motivos de confusión. Asepsia y antisepsia. Asepsia, como tal la palabra significa la ausencia, sin, sepsia, contaminación, infección. Entonces, asepsia es la ausencia total de microorganismos. Eso es lo que es asepsia. Y está ligada a tácticas o procedimientos cuyo objetivo es impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico. Si yo tengo un medio libre de gérmenes, todos los procedimientos que yo haga, todas las actuaciones que yo haga para impedir que los microorganismos patógenos lleguen a ese medio libre, eso se llama técnica aséptica o asepsia. Por otro lado, la antisepsia vienen a ser el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Entonces, cuando hablamos de eliminar microorganismos patógenos en un determinado medio, hablamos de antisepsia. Cuando hablamos de prevenir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico, es decir, libre de microorganismos, hablamos de asepsia o de técnica aséptica. ¿Está claro? Estos conceptos tienen que estar bien claros. Doctor, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Entonces, el lavado de manos sería una antisepsia. El lavado de manos, así es, el lavado de manos, al ser una acción cuyo objetivo es eliminar microorganismos o disminuir la flora bacteriana, se convierte en un elemento de antisepsia o una técnica de antisepsia. Así es. Por ejemplo, el colocarme una bata ¿será un método de antisepsia o de asepsia? Creo que Asepsia. Asepsia, ¿no, Arnold? Sí, asepsia, porque estoy poniendo una barrera
para que los elementos o salgan de mi persona hacia el paciente o del paciente hacia mí. Igual podría decirse si es que nosotros, por ejemplo, no usamos una mascarilla. La mascarilla es un elemento de barrera, que va a hacer que los gérmenes no puedan pasar a un área estéril. Cuando usted está en sala de operaciones y está operando, entonces la mascarilla va a evitar o va a disminuir o va a ser un objeto de barrera entre los microorganismos de la boca hacia el paciente, o viceversa también, porque usted puede inhalar esos elementos patógenos. ¿Ok? Entonces, hablamos ahí de técnicas asépticas o asepsia. Sin embargo, cuando nosotros realizamos pues un procedimiento, una curación, por ejemplo, en determinada parte del organismo, entonces nosotros estamos hablando de técnicas de antisepsia. Antisepsia, estamos tratando de disminuir la flora bacteriana en una cantidad tal que no sea o no produzca una infección. Por ejemplo, el uso de los guantes. ¿El uso de los guantes será una técnica aséptica o una técnica antiséptica? Aséptica, doctor. Una técnica aséptica, ¿verdad? Estoy tratando de inhibir el pase de mi mano, por más que me haya lavado, porque el hecho, recuerden ustedes que las técnicas antisépticas no producen la inhibición total de la flora bacteriana, sino solamente una disminución. Muy bien, creo que han aclarado bien el concepto, creo que lo tienen bien claro. Hay otros conceptos que deben conocerse también, muchachos, y que deben tener bien claro, ¿no? Y quizás de estos 4 que les presento, 3 deben ser conocidos, porque el cuarto como que entra a discusión y entra a controversia. Lo que es limpieza no es igual limpieza que desinfección. No es igual desinfección que esterilización. Y debería definirse adecuadamente el término de descontaminación. Así, por ejemplo, ¿a qué llamaríamos o a qué nos referiríamos como limpieza? ¿Al lavado de manos? Ya, pero ¿cómo lo definirías? ¿Cómo podrías definirlo? Por ejemplo, si yo diría, ¿qué Antisepsia. diferencia? Sí, David, a ver, dime. ¿Qué diferencias habría? ¿Qué diferencia hay entre limpieza, desinfección y esterilización, por ejemplo? Se usan a veces desinfección como descontaminación como sinónimos a veces. Por eso es que este último cuarto término, creo que incluso para la próxima clase ya lo voy a sacar, porque a veces conduce a la duda. ¿Qué diferencia habría entre limpieza, desinfección y esterilización? Por ejemplo, dame un ejemplo de limpieza. A ver, David Rodríguez, dame un ejemplo de limpieza. ¿No hay? David, ¿no estás? A ver, Joel Adolfo Carrasco. Dame un ejemplo de limpieza. Hola. ¿No tienes audio? ¿No funcionan sus audios? ¿O no está? Sí, doctor. A ver, Samael.
Bueno, para mí, obviamente para mí no, ¿no? Hay un concepto, pero Ajá. a mi parecer puede ser que así, la limpieza sería, por ejemplo, un lavado de manos. O sea, es una zona que tiene microorganismos, pero no está infectada. Ahora, si tuviera, por ejemplo, una herida en mi mano, entonces, si yo tratara de limpiar esta herida, bueno, lo entiendo que es como que lo estuviera desinfectando, porque existe una infección y eso es Ujú. diferente de la limpieza. Por otro lado, la esterilización, como la asepsia, es la ausencia absoluta o cero de microorganismos, ¿no? Entonces, Ajá. incluso se dice que la mano o un miembro del cuerpo no puede esterilizarse 100%, porque sería necesario, pues, destruirlo. Ok. Ahora, eso sí se puede hacer con los instrumentos, ¿no? Y la descontaminación, no sabría explicar. Sería más como similar a la desinfección, no sé. Claro. Bien, 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 excelente. Muy bien tu opinión, me parece excelente. Recordemos que qué es infección y qué es contaminación. Generalmente se define como contaminación, puede ser la presencia de microorganismos, pero que no producen enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una zona puede estar contaminada por microorganismos, los que tú quieras, por ejemplo, Escherichia coli o lo que sea, pero no están produciendo enfermedad. En cambio, la infección viene a ser prácticamente la invasión de los gérmenes y la colonización, ¿no? En el otro vienen a visitar y en el otro se asientan a vivir en la infección, ¿no? Es por eso que a veces esto lleva a confusión cuando queremos hacer el ejemplo relacionado a la práctica quirúrgica, como vamos a ver después. Veamos algunos otros conceptos para aclarar más esto. Antisepsia quirúrgica son los procedimientos utilizados para eliminar gran parte de los microorganismos de una área, ¿no? Lo mismo que antisepsia, pero relacionado a la parte quirúrgica. Técnica aséptica. Procedimientos utilizados para evitar la contaminación por parte de los microorganismos de una área aséptica. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Asepsia o técnica estéril. Veamos acá más claro la diferencia. ¿Ya? A ver, Lisbeth Quiste. Lisbeth. Vamos, chicos, estén atentos, ¿ah? Porque si no me responden significa que no están atentos. Yo considero que no están atentos. Sí, doctor. Esta es la manera que tengo para poder controlarlos. A ver, Lisbeth, acá tienes un cuadro, ¿verdad? ¿Lo estás viendo? Sí. Ya. Entonces, explícame qué es la limpieza. O qué concepto según esta presentación que te estoy poniendo. Bueno, se podría decir que es la limpieza que normalmente lo utilizamos, ¿no? La limpieza más común. La que no necesariamente va a eliminar bacterias. Correcto, así es. Entonces, la limpieza generalmente se encarga de remover, ¿no? Movilizar. Exacto. Generalmente hablamos desde el punto de vista físico. Cuando usted quita el polvo, usted está limpiando. Usted moviliza un líquido que se derramó, usted está limpiando. Entonces, el término limpieza, para fines de técnica operatoria, lo vamos a considerar así. ¿Es importante la limpieza en la técnica operatoria? ¿Qué dices, Angelín? Angelín Carolín Pinedo. ¿Estás, Angelín? No estás, Angelín. Patrick Davis Villarreal. ¿Estás, Patrick? Doug, ¿me logra escuchar? Sí, te lo escuchas muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, estábamos diciendo nosotros con Lisbeth algo acerca de la limpieza. Entonces, el objetivo principal de la limpieza es la eliminación física, ¿cierto? De materia orgánica. Sí, remover
remover el polvo, remover la tierra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿será importante para la técnica quirúrgica la limpieza o no es importante? De repente se necesita solamente otras técnicas. La limpieza sí sería importante, doctor. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿Por qué? a ver, en un ejemplo, supongamos que una persona tiene un accidente y tiene incrustado en él pedazos de vidrio. Para el cierre de esa herida también sería muy importante remover esos trozos de vidrio que... ¿Correcto? ¿Correcto? Y eso Perfecto. sería parte de la limpieza. ¿Y para un quirófano? Igualmente, creo que la limpieza es esencial en cualquier ámbito de... Para un quirófano es vital. Y es importante que nuestro personal, es más, esté capacitado para hacer cierto tipo de limpieza diferente a lo que se realiza, por ejemplo, en una casa. Entonces, es importante que como médicos nosotros conozcamos qué es la limpieza, cómo se hace una limpieza, cuándo se debe realizar una limpieza en un centro o un quirófano. A ver, ¿quién estamos por acá? A ver, Eric Michel. Eric, ¿estás, Eric? Eric, ¿te encuentras o no? Activa tu micro. Está tomando su café, Eric. A ver, Damaris Elena. Damaris. La misma pregunta, Damaris. También está tomando café, Damaris. Es hora del café. Joel Adolfo Carrasco. Joel. Tampoco está Joel. Hoy día se han dado de vacaciones, el que menos. A ver, Rosario. Rosario Meléndez, tú sí estás, Rosario. No basta prender su micro y poner su cámara, por si acaso, muchachos, ¿no? Paola Stephanie Contreras. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Stephanie? ¿Ya acabaste tu café? A ver, Paola. Ah, ya, perfecto. Estaban en sala de espera algunos. Ya, muy bien, gracias por ese dato que me has dado. Doctor, mi compañera que llamó anteriormente también ha escrito en el chat. Sí está escribiendo en el chat. Ah, sí, ahorita recién acabo de leer que su micro no está, pero escriban inmediato, pues. Escriben cuando ya pasó todo el... A ver, dinos tú, ¿y qué cosa es desinfección? Según lo que estamos colocando ahí en la pantalla. ¿En mi opinión personal, doctor, o lo que puedo leer en la pantalla? Si quieres, lee en la pantalla y si tienes una opinión personal, fenomenal, mejor todavía. Bueno, a ver, primero le leo y doy también a la par mi opinión, doctor. A ver. Desinfección es el proceso por el cual se elimina la mayoría de microorganismos patógenos, con excepción de las esporas. Comprende las medidas intermedias entre la limpieza física y la esterilización. Ya. Entonces. Ya, doctor, bueno, yo podría decir que desinfección va a ser, tal y como dice, ¿no? Allí el concepto que va a ser todo un proceso cuya función principal va a ser eliminar todo lo que se pueda y no se pueda ver, ¿no? Macro y microscópicamente. Tiene que ser completa. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Completa tiene que ser?
No, porque va a haber excepciones, tal y como mencionan. Claro, o sea, no va a ser completa. La desinfección no elimina la mayoría de microorganismos, o sea, no elimina la totalidad, pero sí elimina gran cantidad. Claro, ¿no? porque si sería la totalidad, sería ya la esterilización. Correcto. Entonces, la diferencia entre desinfección y limpieza, ¿cuál sería? ¿Qué diferencias encontrarías? Que la desinfección ya abarca un mayor porcentaje en primer lugar. La desinfección abarca, claro, abarca no solo el proceso físico, sino el proceso químico, ¿verdad? O sea, un proceso Claro, porque va a microscópico ya. también. Ajá, micro. La limpieza no elimina generalmente a los microorganismos, sino los moviliza de un sitio a otro, ¿verdad? Cuando Sí, tú doctor. limpias, si tú limpias una zona que está colonizada por Escherichia coli, tú movilizas o disminuyes la cantidad que está ahí y lo movilizas de un lado a otro, ¿verdad? Si eres el polvo, agarras el polvo, lo llevas al barredor, al recogedor y lo eliminas a otro sitio, ¿no? La limpieza quita de ese lado, ¿verdad? Disminuye la contaminación. En cambio, la desinfección elimina, mata a los microorganismos patógenos, ¿verdad? Pero no a las esporas. Pero no a las esporas, ¿ok? Muy bien. Y por último, tenemos el concepto de esterilización. La esterilización elimina por completo toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. Para esto hay procedimientos físicos, procedimientos químicos de esterilización. Entonces, muchachos, una cosa es limpieza, una cosa es desinfección y otra cosa es esterilización. Por lo general, la desinfección se utiliza este término, más se utiliza cuando se elimina los microorganismos, pero en elementos inanimados, a diferencia de la antisepsia, cuando se elimina los microorganismos en elementos biológicos o animados. ¿Está claro esto último que he dicho? ¿No está claro? Todo claro, doctor. Abigail recién está uniéndose. A ver, Abigail. Voy a pasar la segunda lista un ratito antes de continuar la segunda lista. Doctor, asimismo Dime. para la segunda lista, algunos compañeros me están diciendo que el ingreso está bloqueado. Sí, ya los ingresé a todos los que estaban en espera. ¿Hay alguien que falta? Oh, sí, porque me estaba diciendo que... Ya los tengo a todos, ¿ah? A todos los he admitido ya. Hay 49. Porque me dijeron que estaba en espera y que no podía ingresar, pero... No, pero acá, acá, por ejemplo, ahorita aparece Osvaldo Felipe en espera, ya. Osvaldo Felipe Prada. Para considerarlo en la asistencia ahora. Y después, ¿qué más? Nadie más. Ahorita Lara, aparece, a ver. Lara también me está Maricielo. diciendo... También. Maricielo Rosalina Vaca. Ok, Jorge Lara también ya ingresó. Ya está. A ver, vamos a ver a alguien más, a ver a quién falta, porque voy a pasar la asistencia del intermedio. Disculpen, muchachos, no me queda otra que pasar así, lista al inicio, intermedio y final. No tengo alternativa. Y la demostración es cuando hago la participación. Se supone que a las 6 tenían que estar en la clase. Si van a salir, tienen que poner alguna razón, porque si no, la clase es para que estén en la clase. Ese es el motivo de la clase. Doctor, algunos también me comentaron que si es que se le iba la señal, ya no podían ingresar. ¿Esto es cierto? ¿No? Me imagino que serán los que están nuevamente admitiéndose. Sí, sí. Entonces, los estoy admitiendo nuevamente, pero aparecen en la primera asistencia, ¿no, Arno? Si se les va el internet, entonces nuevamente los admitimos si es que tienen el problema. Me imagino que algunos deben tener ese problema, pues, ¿no? Es entendible, ¿no? Es entendible. Sí, es entendible. Entonces voy a admitir a todos los que están. Por favor, si falta alguien más,
de una vez porque voy a pasar la segunda lista. La verdad es que yo no quisiera pasar lista porque yo soy de la opinión sin lista, pero la universidad me exige que pase lista y bueno, tiene razón, ¿no? Yo particularmente pienso que el que quiere voluntariamente está en la clase, ¿no? Pero son Al fin y normas al y hay que cabo, cumplirlas. usted es dueño del curso. Claro, pero hay normas también que establece la universidad. Eso, Yo sí, soy dueño del curso, pero hay normas que la universidad me impone también. eso sí. Creo que ya la mayoría pudo ingresar. Todavía falta. Doris Estefan está entrando recién. Ah, ok. Tal vez tengan problemas con el internet. En todo caso, que me lo hagan saber, ¿no? Por favor, me lo hagan saber. Yo entiendo los problemas que pueden haber. A veces, lamentablemente, este problema pues, de la virtualidad nos tiene con estos problemas. Pero también es importante, muchachos, que estemos en esta reunión, ¿no? Para poder aprender lo difícil que está siendo aprender en estas condiciones, ¿verdad? Es muy difícil. Y estamos tratando de poder hacer lo mejor que podamos dentro de las limitaciones que tenemos, por supuesto. Todavía sigue ingresando, ¿eh? Ok, bueno, creo que esperé el tiempo suficiente. Paso la lista. Bien, entonces continuamos. Entonces debemos definir tres cosas importantes, hemos dicho: la limpieza, la desinfección y la esterilización. Y ahora estoy haciendo una salvedad con respecto a la desinfección. La desinfección también es parecido a la antisepsia, ¿verdad? Porque se elimina la mayor cantidad de microorganismos patógenos. Sin embargo, estamos diciendo que la desinfección está relacionada con elementos inanimados, mientras que la antisepsia está relacionado con elementos animados. ¿Ok? Acá lo aclaramos mejor. Desinfectante. Definimos un desinfectante como una sustancia con efecto germicida cuando actúa sobre sustancias inanimadas. Entonces, para hablar apropiadamente en técnica quirúrgica, hablaremos de desinfección cuando eliminamos microorganismos de una zona o una área inanimada. ¿Ok? ¿Ya? Y hay ciertos principios de limpieza y de desinfección que debemos conocer en forma general para la técnica quirúrgica. Todavía sí, no sé cuál será su problema porque siguen teniendo el problema de ingreso. Estos principios que vamos a describir tienen relación con las técnicas de limpieza y desinfección, diferenciando que la limpieza moviliza los elementos, mas no elimina las bacterias ni los gérmenes. Y la desinfección sí las elimina en cierto grado, pero en elementos inanimados, ¿verdad? La desinfección de superficies inanimadas se pueden llevar a cabo por medio de agentes físicos, agentes químicos. Por ejemplo, una desinfección doméstica, los pisos, las paredes, los muebles, los equipos, la desinfección de instrumentos quirúrgicos, ¿ok? La limpieza y la desinfección de la superficie no es igual a la de los equipos utilizados con el paciente. Los productos de limpieza y desinfección tienen que seleccionarse y hay que recordar qué virus, qué bacterias, qué esporas y qué hongos están presentes en determinadas zonas. Hay ciertos productos orgánicos como la sangre, las heces, los tejidos, que pueden absorber el potencial germicida e inactivar algunos desinfectantes. La limpieza es importante, muchachos, porque si usted no limpia bien,
no puede desinfectar bien o no puede realizar antisepsia adecuadamente. Así, por ejemplo, la sangre puede inhibir el potencial germicida que pueda tener el isodine, por ejemplo. Si usted no limpia una herida adecuadamente y usted cree que echándole isodine encima de la sangre va a producir una antisepsia adecuada, tenga cuidado. Hay que realizar también un procedimiento de limpieza. La suciedad protege a los microorganismos del contacto con los agentes que usted quiere contactar. Si usted va a utilizar un desinfectante y no ha hecho una limpieza adecuada, esta suciedad lo va a proteger y va a minimizar el efecto desinfectante. La aplicación directa de la solución desinfectante es más efectiva que por rocío o con aerosol, porque obviamente llega en una mayor concentración. Hemos dicho pues que la desinfección a veces se inactiva cuando hay material orgánico. Y también hay que considerar que a veces hay aceite o grasa que está adherida al instrumental y que inhibe los procesos de desinfección adecuadamente. ¿Ok? Todas esas consideraciones hay que tener en cuanto a la limpieza y la desinfección. Por otro lado, tiene que haber un orden cuando se realiza una limpieza o se realiza una desinfección. Tiene que haber orden. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que iniciar desde las zonas menos sucias hacia las más sucias. Hay que iniciar de la zona más alta, limpiando o desinfectando, hacia la zona más baja. Estos criterios muy sencillos y muy simples a veces son tan importantes y que el personal a veces de limpieza, como a veces ellos no estudian o no se capacitan, no tienen el conocimiento adecuado. ¿Y quiénes tienen que ser los que le dan ese conocimiento? Los que estamos en el área quirúrgica. Tenemos que enseñarles a limpiar adecuadamente, de la zona menos sucia a la más sucia, de la zona más alta a la zona más baja. La superficie más alta debe limpiarse con un material especial impregnado en un agente desinfectante, evitando la dispersión, porque esta puede caer a veces en la persona o puede caer a veces, si es que no tienen los adecuados protectores oculares, en la zona conjuntival. Hay que observar si en el centro quirúrgico hay manchas, hay detritus, hay óxidos en el instrumental. Hay que retirarlo, hay que limpiarlo para que la desinfección sea adecuada. Igual tiene que ser si hay en las paredes, en los techos, en las cañerías, porque ahí se van a desarrollar los microorganismos o las esporas de los hongos. ¿Ok? Entonces, los desinfectantes tienen que ser bactericidas, activos contra pseudomonas, contra hongos y muchos de ellos esporocidas, ¿no? Deben limpiarse todas las áreas de la zona quirúrgica. Paredes, ventanas, puertas, manijas, todas ellas deben limpiarse, ¿no? Las superficies horizontales como las mesas, las camas, las sillas, todas las que están adheridas a la pared, tienen que limpiarse con un paño, con un detergente desinfectante, en forma física. Las ropas que estén contaminadas en la sala quirúrgica, que estén manchadas, tienen que ser embolsadas, rotuladas en la bolsa adecuada y transportada para su limpieza, especialmente cuando son contaminadas por material biocontaminado. Para la desinfección de instrumental o equipos hay soluciones según el nivel de desinfección que uno quiere alcanzar. Y ojo, los que van a hacer el seminario, para el seminario número 2, tienen que hablar algo acerca de desinfección. ¿Qué cosa es una desinfección de bajo nivel? ¿Qué cosa es una desinfección de alto nivel? Esto yo no les voy a explicar ahora, lo ampliarán ustedes en el seminario, no se vayan a olvidar. Dentro del ambiente, solo deben estar las personas necesarias para la intervención. Es esa la razón por la cual a veces cuando uno está en un quirófano, no puede permitir la entrada de muchos alumnos para observar la cirugía,
o de personas que quieren observar la operación, porque eso aumenta la probabilidad de infección del sitio quirúrgico. Los pisos del quirófano deben limpiarse con una solución detergente, pero que a su vez sea desinfectante después de cada procedimiento, después de cada operación. Todos los equipos tienen que ser limpiados adecuadamente. Y al final de terminar el turno quirúrgico, tiene que haber una limpieza única, moviendo todos los elementos, todos los equipos que se apoyan en el piso. Esa es la manera correcta de limpiar un quirófano. Por otro lado, es importante que los desinfectantes que se usen para esta desinfección tienen que ser controlados con sus fechas de vencimiento. Alguien más está a la espera. Con sus fechas de vencimiento adecuada y deben reciclarse periódicamente cada 2 o 3 semanas. Deben estar almacenadas en un lugar fresco, una temperatura por debajo de los 25 grados, de preferencia oscuro, con envases herméticos, y no deben estar más de 3 meses almacenados. Todos estos criterios, que son pequeños, son importantes para el manejo de la limpieza dentro del centro quirúrgico para una adecuada técnica operatoria. Por otro lado, tenemos que ver que el desarrollo y el desenvolvimiento del personal dentro del quirófano tiene que ser el adecuado. Y tenemos que mantenerla todo el equipo. Esto quiere decir que todo el equipo debe preocuparse de mantener una técnica estéril o una técnica aséptica. Hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, solo los artículos estériles deben usarse dentro de un campo estéril. Si hay dudas sobre algún elemento que no esté estéril o tiene dudas sobre su esterilidad, entonces se considera estéril, no estéril. Si un paquete de sala de operaciones se cae, se considera contaminado. No se puede recoger, por más que el paquete esté cerrado, para utilizarlo en el quirófano. Los paquetes que caen al piso no se vuelven a colocar en el almacén estéril, se consideran contaminados. Las batas. Las batas se consideran estériles solo desde los hombros hasta el nivel de la mesa y las mangas desde los codos hasta los puños. Entonces, no es que todo el material que usted se pone ya se considera estéril, no es así. No es así. Solo se considera desde los hombros hasta el nivel de la mesa y las mangas desde los codos hasta los puños. ¿Ok? Las personas que ya están vestidas en forma estéril en el quirófano mantienen las manos a la vista en todo momento y por encima de la cintura. Las manos nunca se doblan bajo los brazos por la transpiración que puede haber en la región axilar, aunque ahora hay material antitranspirable. Las personas estériles solo se pueden sentar cuando el procedimiento se va a realizar a ese nivel. Por ejemplo, hay cirugías que se realizan sentados. Por ejemplo, los cirujanos plásticos. No se consideran estériles los bordes de las envolturas estériles una vez que se abre un paquete en sala de operaciones. Como ustedes están viendo en la figura, cuando se abren los paquetes, una vez que se abren, los bordes de los paquetes ya no se consideran estériles, solo el interior y el nivel de la superficie que estamos viendo. La preparación del campo estéril solo se debe realizar en el momento que se va a usar. Es decir, el material para preparar para quirófano solo se abre cuando usted va a operar. No se puede abrir antes y luego cubrirlo con alguna tela estéril, algún material estéril para utilizarlo más tarde. No. La preparación se hace en el momento. Y si no se usa en el momento, se considera contaminado, se desecha y se cambia. Las personas con uniforme estéril deben mantenerse dentro del área estéril.
no puede estar saliendo. Usted una vez que se viste con la ropa de quirófano, usted no puede estar saliendo. Usted tiene que mantenerse en el área que esté estéril. Cuando pasa junto a otras personas que también tienen material estéril, tienen que girar dándose la espalda en 360 grados. Es decir, espalda con espalda, que son las zonas que se consideran no estériles. Eso lo van a ver cuando hagan las prácticas de cambio y manejo de ropa de sala de operaciones. El personal quirúrgico y los artículos estériles entran en contacto solo con áreas estériles. Ojo, y lo que es no estéril entra en contacto con área no estéril. Parece mentira, son conceptos que aparentemente lo sabemos, pero nos olvidamos cuando estamos rotando en sala de operaciones. Las personas que no estén vestidas con ropa estéril deben mantener una distancia mínimo de 30 centímetros en relación con cualquier zona del campo estéril. ¿Ok? Cuando usted está ahí y quiere acercarse a mirar algo, a 30 centímetros de la zona que se considera estéril. Y las personas no estériles, es decir, que estén con ropa no estéril, nunca deben caminar entre dos zonas estériles. Otra cosa, la barrera estéril que ha sido infiltrada o perdida en su integridad debe considerarse contaminada. Por ejemplo, si está rota, si el paquete está húmedo, si se derrama una solución sobre el paquete que trae la ropa de sala de operaciones, se considera contaminado, se desecha. Hay que recordar que los microorganismos deben mantenerse al mínimo posible. La piel no se puede esterilizar, ¿verdad? Nosotros nos lavamos antes de entrar al quirófano, pero no podemos eliminar la cantidad total de microorganismos. Entonces, en el quirófano se habla lo menos posible para evitar la transmisión, pese a tener la máscara. Debe mantenerse al mínimo el movimiento, no se puede estar moviendo cada rato, porque va a producir turbulencias de aire que movilizan, ¿no?, los microorganismos que pueden estar almacenados en ciertas zonas. Los campos quirúrgicos no se sacuden, no se agitan, porque si no se dispersan las pelusas y el polvo. Hay ciertas técnicas asépticas o técnicas antisépticas que debemos considerar y que ampliarán ustedes en el seminario. Acá les estoy poniendo alguna de ellas porque todas no podemos desarrollar en la clase, ya lo hemos dicho. El lavado de manos, cómo se realiza, cuál es la técnica adecuada, cómo se realiza la antisepsia de la zona operatoria, cómo se realiza una preparación, cómo se usan ciertas barreras mecánicas como los guantes, la mascarilla, los lentes, el gorro, el delantal, cómo se usan ciertos antisépticos y desinfectantes y cómo se maneja material estéril, ¿no? Por ejemplo, la antisepsia quirúrgica es la antisepsia que se realiza para eliminar la mayor cantidad de gérmenes del área a operar. Generalmente, si se va a operar en cadera, se tendrá que limpiar toda el área sombreada en negro. Si se va a operar el hombro, habrá que realizar antisepsia de toda la zona del brazo, la mano, parte del hombro y parte del tórax. Es decir, más allá de la zona que voy a operar. Si voy a operar la zona cervical, como ustedes ven en la lámina, tendrán que realizar antisepsia quirúrgica de toda la zona del tórax posterior. Si voy a realizar una cirugía de abdomen, de apendicitis aguda en la fosa ilíaca derecha, tendré que realizar una antisepsia de toda la zona del abdomen y sucesivamente. Cuando realicen el seminario, tendrán que especificar o tendrán que ampliar cuáles son las diferentes formas de realizar la antisepsia quirúrgica. Por otro lado, las técnicas de aislamiento también se usan como barreras para material contaminado. Cuando, por ejemplo, se toman muestras de determinadas operaciones y están contaminadas, deben ser aisladas. Ya hemos dicho que el quirófano se divide en 3 zonas: la zona negra,
la zona gris y la zona blanca. Hemos dicho que la zona negra es la zona de aislamiento, la zona donde hay todavía contaminación, donde uno llega con la ropa habitual, con la cual se cambia, ¿no? Con la cual usa, ¿no? Donde están los baños, donde están los vestidores. Esa se llama zona negra. La zona intermedia o zona gris son las personas que entran, pero que están con vestimenta de centro quirúrgico o vestimenta quirúrgica. Y por otro lado, la zona blanca, que es el quirófano propiamente dicha, donde el personal tiene máxima restricción y donde se encuentra prácticamente con la vestimenta propia de sala de operaciones. Esto tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Considerar la indumentaria adecuada, los uniformes, las características que debe tener, el gorro quirúrgico, el tipo de mascarilla, ¿no? Las botas quirúrgicas que deben ser usadas dentro del quirófano, ¿no? El uso de la bata quirúrgica, ahí tienen un video que deben replicar. Ojo, ese video les hemos puesto para que usted pueda replicar. Entonces, usted va a mirar en el video cuál es la técnica de colocación de la bata quirúrgica y de los guantes quirúrgicos, y usted va a tener que replicarlo como parte de la tarea. Va a conseguir una bata, se puede comprar en cualquier centro, una bata quirúrgica, ahora las venden por el COVID, compra un par de guantes y va a tener que hacer una réplica para fines del curso. Al final, usted va a usar un video en el cual realiza la réplica, porque usted la práctica no la va a hacer en el hospital, no estamos en el hospital, ¿no? Y lamentablemente no lo podemos hacer. Entonces ya tienen eso como parte del video, ¿no? El uso de la mascarilla, cómo se debe usar, ¿no? ¿Para qué sirve? Todo eso van a ampliar en el seminario, ¿verdad? Todas estas cosas que ahora les doy. El uso de guantes, ¿no? Hay técnicas para colocarse los guantes, ¿no? Técnicas cerradas, técnica semiabierta, técnica abierta. Entonces, esas técnicas las tienen que conocer. Hay que considerar que el lavado de manos es la parte importante para una buena técnica séptica y que los guantes no reemplazan el lavado de manos, jamás, ¿ya? Y por otro lado, saber conducirse dentro de un quirófano, ¿no? A través del manejo de material estéril, que si se dan las prácticas, sea por simulación o prácticas presenciales, ahí estaremos explicándoles en forma específica cómo se realizan estos procedimientos o estos procesos. Por otro lado, y ya para acabar, tenemos que saber utilizar o conocer una técnica séptica en el almacenamiento del material estéril, ¿no? Como ustedes saben, en el quirófano hay material que está estéril, entonces ese material debe tener cierto cuidado. Así, por ejemplo, debe estar en un área especial, alejada de áreas sucias, de ambientes húmedos, libre de polvos o de animales. Tiene que tener una temperatura entre 18 y 20 grados, una humedad entre 40 y 50%. Armarios que deben ser de acero quirúrgico para que puedan estar adecuadamente almacenados todo este material, ¿no? Entonces, deben tener una fecha de vencimiento, una fecha de inicio de la esterilidad y su vencimiento, ¿no? Considerar que todas estas técnicas son importantes. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el éxito de una cirugía. Miren que hasta ahora no hemos hablado nada de lo que hace el cirujano. Estamos hablando de todo el ambiente, de una parte de lo que dijimos de esta triada, que es el ambiente. Y tiene que ver todo esto. Tiene que ver el uso de antisépticos. Y para esto tenemos que conocer qué son los antisépticos, qué son los desinfectantes, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos, yo les voy a mencionar algunos, en el seminario ampliaremos más, ¿no? Sustancias químicas que eliminan a los microorganismos. Los más conocidos son el alcohol al 70%, al 96%, el alcohol yodado, la povidona o yodopovidona al 10%, la clorhexidina al 2 y al 4%, son los más conocidos, ¿no? Hay muchos otros, por supuesto, que acá tienen un cuadro
en el cual ustedes pueden encontrar algunos de ellos, algunos que han pasado incluso a ser ya observados como el triclocarbán, ¿no? O el triclosan, o el peróxido de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, el alcohol o la clorhexidina, que son utilizados, por ejemplo, en la descontaminación o desinfección de manos. La iodopovidona, que generalmente es usada para la antisepsia de la zona operatoria, ¿no? Muy poco ya en lavado quirúrgico de manos, más se usa la clorhexidina, que son antisépticos, ¿ya? El alcohol, por ejemplo, es muy volátil, no tiene efecto residual, el alcohol actúa inmediatamente, pero no dura mucho. Es decir, usted se echa las manos el alcohol, inmediatamente actuó, pero de acá a 10 minutos ya no tiene efecto. Si usted se vuelve a contaminar nuevamente, puede tener la posibilidad de infectarse. La clorhexidina, por otro lado, tiene un mayor efecto residual. Puede permanecer hasta 4 a 6 horas. Su efecto antiséptico puede permanecer hasta 6 horas. La povidona yodada puede durar hasta 2 a 4 horas, ¿no? A diferencia del alcohol, que dura prácticamente minutos. ¿Ok? Entonces, estas cosas son importantes. Ustedes la van a ir ampliando, o la vamos a ampliar en el seminario, y la van a ampliar con las lecturas también, por supuesto, ¿no? Por otro lado, los desinfectantes. Hemos dicho que los desinfectantes se usan en superficies inanimadas. Tenemos el glutaraldehído, el amonio cuaternario dentro de los más conocidos, el cloro, la lejía, por ejemplo, ¿no? Usted no usa lejía en las manos, pero sí se usa lejía para la desinfección de baños, ¿no? Es un elemento muy corrosivo, eliminan virus, bacterias, hongos, pseudomonas. Entonces, acá tenemos el ejemplo de algunos desinfectantes que son usados en la actualidad. Y también hay elementos químicos como el óxido de etileno, el formaldehído, el glutaraldehído, que son desinfectantes de tipo químico. También hay por otro lado la esterilización con gas, con óxido de etileno, que es diferente a la desinfección, ¿verdad? Este óxido de etileno es altamente tóxico, produce quemaduras, pero esteriliza todo el material que es resistente al calor. Hay material que no se puede poner, por ejemplo, a altas temperaturas, como la máscara de anestesia, los guantes, los catéteres, las sondas. Entonces, la única forma de esterilizarlo es a través de gas, con óxido de etileno. Esta parte de esterilización también tiene que ser ampliada en el seminario, ¿no? El glutaraldehído, más conocido como Cidex, ¿no? También es bactericida y viricida, ¿no? Actúa en 20 minutos como antiséptico, se puede usar, pero generalmente se usa como desinfectante para material o instrumental, ¿ya? Y bueno, un resumen de los diferentes métodos de esterilización que pueden haber físicos, ¿no? Generalmente a altas temperaturas, bajas temperaturas, por filtración, desecación, radiación, ionizante, ¿no? Filtros EPA, esterilización por calor húmedo, que es la más conocida, la autoclave, que es la más conocida, y que ustedes ampliarán esta parte, ya no nos da el tiempo para hablar todo lo que es este punto solo sobre esterilización, ¿no? El más conocido, por supuesto, la autoclave, en el cual se van a eliminar todo tipo de biológicos, microorganismos, y de tal manera que va a salir el material estéril, ya no desinfectado, ya no antiseptizado, sino desinfectado, sin ningún material. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas se van a ir ampliando en el seminario que vamos a tener y a lo largo de estos foros que estamos colocando en el Classroom y en el Patmos. Muy bien, quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahora, alguna duda, alguna pregunta, porque ya estamos casi en el tiempo. No quiero pasarme más del tiempo ahora. ¿Alguna duda? Asumo que está todo claro entonces. Bien, miren, entonces a los muchachos que están para el seminario número 3, para el segundo seminario, el grupo 3 y 4, esos se van a coordinar con mi persona
Tiene mi correo para cualquier duda. Ya les estoy dando algunos ítems, ya les he dado algunos títulos de lo que van a desarrollar. Los muchachos que van a tener el seminario la próxima semana ya han debido estar avanzando. El doctor Marco Vilches y el doctor Abel Cabanilla son los encargados de ese seminario. Entonces, se presentará la próxima semana, según tengo entendido, según el cronograma que está establecido. No sé si hay alguna duda. Si no, vamos a dar por concluido la clase. Antes voy a pasar la última lista. Voy a pasar la última lista y procedemos. Muy bien. Listo. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda al respecto, con respecto al desarrollo del curso, cómo van las clases que están llevando con los otros docentes? ¿Ha habido algún problema con los otros docentes, por favor? ¿Algo debemos cambiar de repente? Quisiera unos 5 minutos de repente escucharlos. Todo bien, doctor, no ha habido ningún problema. Bien. Ok, entonces, si no hay nada, ha sido un placer estar con ustedes hoy día y me despido hasta la próxima semana. Sigo en contacto a través de las plataformas. Yo he estado revisando cada una de las tareas que se le ha dado, cada uno de lo que me envían, estoy revisando constantemente. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, a través de cualquiera de las plataformas o de los medios que usted crea conveniente o a través de sus delegados. ¿Bien? Doctor, una consulta. La clase, el que es para el video, claro, no sale la fecha hasta cuando se entrega. ¿La clase te refieres cuál de ellos? Las tareas ¿La que, del claro, Edpuzzle? ajá, uno sale que es hasta el 24, pero Hasta la próxima clase es, hasta la próxima clase. la otra semana. Hasta la otra semana, sí. Ay, doctor, Y si alguno tiene algún problema, me comunica. Sí, yo les pido, por favor, miren, la clase que yo les doy, obviamente no puedo abarcar todo. Revisen esos videos, revisen otros libros que ustedes tienen sobre el tema y cuando vengan con las dudas para preguntarme. A mí me gustaría que me pregunten diversas cosas para yo poder orientarles, porque todo no lo puedo dar en una clase. Y si no, para eso estoy poniendo también el foro. Ahora he puesto uno de los foros acerca de los antisépticos, ¿no? Entonces espero vuestra participación, ¿no? Toda esa participación obviamente se considera evaluativa porque me da la forma de ver de su percepción, su lectura, si usted lee, no lee, qué percepción tiene al respecto. Entonces yo les invito a participar, ojalá que haya cada vez menos problemas para el uso de esta plataforma. Muy bien, muchas gracias, estimados alumnos, y un placer haber estado con ustedes estos momentos. Mil disculpas por los problemas que pueden haber pasado involuntarios en la gran mayoría. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Gracias, doc. Gracias, doctor. ¿A qué se refiere el enlace Liz? Cuando te pones el enlace, ¿a qué te refiere Liz? Este último que usted puso, la actividad de esta aplicación que se llama... De Edpuzzle. Sí, esta. No pude ¿Ya? ingresar yo. Ya, Pero- ok, perfecto. Ahora terminando la estoy revisando. Si alguno tienen, entonces le estoy revisando. Pero lo primero que les digo es tienen que unirse a la clase de Classroom. Tienen que estar unidos a la clase de Classroom. Si no están unidos a la clase de Classroom, no van a poder entrar. ¿Ya? Es lo primero que tienen que hacer. Sí, doctor, pero creo que tampoco los que estamos ya en Classroom no se abre. Y si puede revisar, avisa. Ya, lo voy a revisar, sí. Les prometo que lo voy a revisar ahora mismo y ver cuál es el problema que hay de repente. ¿Ya? Gracias. Ok. Chao, Doc. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao con todos. Chao con todos.
Doc, si puede parar la grabación, por favor. Sí, voy a cerrar ahorita.